Ave María Purísima, queridos hermanos, la catequesis de la Divina Misericordia. Esta semana estamos desarrollando la biografía, la vida de Santa Faustina. Al menos la primera parte, en las distintas semanas que veamos las catequesis, vamos a ir conociendo más sobre la vida de Santa Faustina. Hemos visto ya en estos días la vida en su familia, en su casa, en Logowiec, y también la juventud. Ayer hemos visto esa etapa entre los 15 y en torno a los 20 años, donde ella tuvo 3 trabajos, los dejó los 3 trabajos, reflejando una gran crisis, porque a la vez que le iba muy bien el trabajo, con un gran carisma y un gran cariño que le tenía la gente que la recibía para sus trabajos. Sin embargo, ella reflejaba, por la intensidad de su vida de oración y de fe, un anhelo de algo más, y los 2 rechazos muy fuertes de su familia a permitir que se conozca. Eso hizo que se entregue al mundo, a las vanidades de este mundo, como ella llamaba, al punto que empezó a darle más importancia a su apariencia física, a la ropa de última moda y a la asistencia a los bailes, empezar a ir a bailes. Y ese es el tema de hoy. Hoy vamos a ver sobre esa irrupción divina en su vida, que sobre todo tuvo un momento especial en su juventud, que fue durante un baile. Es lo llamativo, ¿no? Siempre a los jóvenes les contamos que Santa Faustina decidió consagrarse, entregarse por entero a Dios gracias a una revelación que tuvo en un baile, en lo que diríamos un boliche hoy. Bueno, un baile de aquella época, salvando las distancias y la diferencia, que aquellas fiestas eran sanas, más bien familiares y tempranos, no como lo de ahora, y que no generaban las dificultades que generan hoy, ¿no? Pero bueno, así pasó en un baile en 1924, en torno a fines de julio y agosto. Faustina había renunciado a un trabajo, estaba en una búsqueda en su vida, no sabía bien qué hacer. En su anhelo estaba la consagración, pero se había entregado a las cosas de este mundo y se fue a ese baile. Y mientras bailaba con un muchacho, estaba ella, su hermana y algunas compañeras, estaba bailando con un muchacho, y de repente se le apareció al lado de ella Jesús, cubierto de llagas, como en la pasión, mirándola, todo dolorido. Y Jesús le dijo: ¿hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? Con esas 2 frases, Jesús, que se le aparece en medio de la fiesta, todo lleno de, coronado de espinas, todo lleno de llagas, dolorido. Se le acabó la fiesta a Santa Faustina en ese momento, se fue a sentar con su hermana, simuló un dolor de cabeza y se fue. Se fue en primer lugar. Es interesante conocer todo lo que hizo Santa Faustina en ese momento. A partir de esa aparición de Jesús, dejó por supuesto esta pareja con la que estaba bailando, se sentó con su hermana, se sintió muy mal, y la fuerza de lo que el Señor le había dicho le hizo irse a la catedral de aquella ciudad de Lodz, que sería para los argentinos como Córdoba, la tercera ciudad en importancia del país. Se fue a la catedral y estaba abierta todavía, como para que vean que las fiestas no eran tan tarde como hoy. Estaba abierta, ingresó y se postró. Al día de hoy en esa catedral mantienen los que organizan las visitas, aquel lugar, señalan el lugar donde Santa Faustina fue aquella noche, en fines de julio, principios de agosto de 1924, y se postró ante el Santísimo, porque bueno, sabía que tenía que tomar, ya en definitiva quería tomar la decisión y no sabía qué hacer. Y no sabía qué hacer. Y en ese momento, cuando estaba postrada, ella escuchó estas palabras de Jesús en su interior: ve inmediatamente a Varsovia, allí entrarás en un convento. Y Varsovia no era el pueblo del lado, Varsovia era la capital de Polonia. Varsovia sería como para los argentinos, como si tuviera de Córdoba a Buenos Aires. Ella sola, que nunca había conocido Varsovia, que apenas conocía Lodz, los trenes ahí tenía miedo, sola, cortaba con todo, fue a despedirse de su tío,
Su tío trató de convencerla de que se quedara, pero ella estaba con mucha fuerza de voluntad, sabiendo que tenía que tomar la decisión que venía posponiendo desde niña, y con lo opuesto, porque le dejó toda la ropa y su pertenencia a su tío, a su hermana, y se fue a la terminal, a la estación de tren, y tomó un tren a Varsovia. Nunca había viajado a Varsovia, fue a Varsovia. Por supuesto, cuando se sentó en el tren, se le vino el mundo encima, el terror de la circunstancia en la que estaba, y sobre todo el dolor de sus padres, sabiendo el dolor de sus padres, que tenían tanto cariño por ella y la retenían desde hace tanto tiempo, y ella que los amaba tanto. Sin embargo, sabía que era la voluntad de Dios, y se fue a Varsovia. Ya tenía entonces 20 años, porque el 5 de agosto, recordemos, cumplía ahí sus 20 años. Con 20 años Santa Faustina sola en Varsovia, ¿se imaginan? Una jovencita del campo, que no conocía la ciudad ni el trato con los tumultos de gente. De repente se ve en Varsovia, en la estación de tren, mucha gente, una ciudad capitalina, grande, le causa terror. La palabra era terror. Llega a la estación de tren, ve toda la gente, no sabe dónde ir, no tenía dónde ir, le invade el terror. ¿Qué hago? ¿Qué hago en ese momento? Bueno, en ese momento ella rezó mucho y sintió en su interior que debía ir a un pueblo ahí cercano a Varsovia, donde iba a encontrar un lugar donde alojarse, y así fue. La recibieron en una casa, se alojó, y al día siguiente, en medio de Varsovia, no sabía qué hacer, sabía que tenía que hacer algo, ingresar a un convento, no sabía dónde ir. La primera iglesia que encontró, ella ingresó, se puso a rezar, pasaban las misas tras misas, y en su interior ahí escucha que se dirigiera, conversara con el sacerdote que estaba allí en el altar, y después de la misa habló con este sacerdote le envió con una carta a una mujer de familia, una madre de familia, que estaba buscando una empleada doméstica y niñera, y le agradó tanto Santa Faustina, pese a verla tan humilde, tan sencilla, pero justamente por eso, por su bondad, por su calidez con los niños, la recibe en su casa. Y Santa Faustina de repente encuentra un trabajo, su cuarto trabajo, pero sí, con esa condición de que ella venía a buscar un convento donde sea recibida, ¿no? Empieza a trabajar con esta señora le empieza a orientar a qué convento visitar, y tal vez justamente por la sencillez de su vestimenta, por su apariencia, por su humildad, por no tener formación, a los conventos que iba visitando iba como las pelotitas de flipper, ¿vieron? Eso delata un poco mi edad, pero bueno, no hay problema, tengo 40. Las pelotitas de flipper van rebotando por todos lados, así iba rebotando ella por los conventos. Nadie la quería recibir. Y bueno, entonces, con mucha pena, ahí van pasando los días, hasta que un día llega, y esto es importante para los devotos de la Divina Misericordia, recordar esta calle. En polaco, calle se dice ul. Y el nombre de la calle es Sitnia. Recordamos Sitnia. Si alguna vez alguien va a Varsovia, quiere visitar el convento de Santa Faustina, recuerde este o calle Sitnia, y el número 3/9. Esa es la numeración que tienen ellos allá. Ellos entenderán, yo todavía no lo entiendo, pero 3/9. Al día de hoy está recordada es el portón, la puerta, por donde ingresó Santa Faustina, en aquella calle. Ingresó, golpea, la atienden y quiere ingresar. Lo primero que dice ella, quiero ingresar a un convento. Después la recibe la Madre Superiora, y es muy curioso lo que pasó ahí, ese encuentro con la Madre Micaela, porque después la Madre Micaela sería una de las personas que más le ayudaría a Santa Faustina en su misión con la Divina Misericordia. Entonces, es hasta a veces gracioso, porque esta Madre Micaela cuenta que la recibió, primero la ve así tan pobre, humilde, ella cuenta su testimonio, como dijo, bueno, le digo que se vaya directamente, pero la vio tan humilde, tan sencilla, y vio que era tan agradable, alegre, amable, honesta,
que le dijo, bueno, a ver, yo te voy a aceptar, pero bueno, está la condición de la dote. Yo te acepto, pero bueno, está la condición de la dote, tendrás que ahorrar. También como para decirle, mira, no va a poder, esto está, se escapa a tus posibilidades. Esto estuvo como en las intenciones de aquella madre Micaela, pero bueno, Santa Faustina era como que le abrían las puertas. Ahora, Santa Faustina describe con más detalle lo que sucedió ese día en el diario espiritual. En su diario espiritual ella escribe: cuando salió a mi encuentro la Madre Superiora, la actual Madre General Micaela, tras una breve conversación, me ordenó ir al dueño de la casa y preguntarle si me recibía. Enseguida comprendí que debía preguntar al Señor Jesús. Muy feliz fui a la capilla y pregunté a Jesús: ¿dueño de esta casa, me recibes? Una de las hermanas de esta casa me ha dicho que te lo pregunte. Enseguida oí esta voz: te recibo, estás en mi corazón. Cuando regresé a la capilla, la Madre Superiora primero me preguntó: pues bien, ¿qué te ha dicho el Señor? Contesté que sí. ¿Te ha recibido? Yo también te recibo. Yo también te recibo. Bueno, ahí comienza, se abren las puertas de un convento para Santa Faustina, pero ojo, la madre le había dicho hace falta la dote. En esa época era una suma de dinero suficiente como para pagar las vestimentas, las comidas de una persona en países con en situación siempre de crisis económica, guerras, en la que estaba Polonia todavía. Bueno, la dote era como para solventar los gastos de alimentación, estudio, formación, libros de una religiosa. Entonces, ella vivió con esa familia que ya la había recibido, siguió como empleada doméstica y como niñera, muy querida por esa familia, tan querida por esa familia que hay una anécdota muy curiosa, que la señora de esta familia se encariñó tanto con Santa Faustina y al no entender lo que es la vocación religiosa, su importancia, empezó a buscarle candidato. Sí, empezó a buscarle un candidato a Elena. Recordemos que era Elena. Hasta su entrada y toma de los votos ella era Elena. Después nosotros la llamamos Faustina y Santa Faustina era Elena. Y para la familia Elenca. Entonces él empezó a buscar candidatos. Bueno, mientras tanto Elena seguía trabajando y juntando dinero, ahorrando para pagar la dote. Se fue escabullendo de todos estos candidatos que le quería presentar esta familia para poder, y así pasó un año viviendo todavía en esta familia, como empleada doméstica, como niñera, juntando dinero para la dote y resistiendo a los embates de esta familia que la quería casada, que la quería casar, ¿no? Y después otra curiosidad, y con esto termino, que Elena, la fue a visitar la hermana, su hermana mayor Genoveva. La fue a visitar con una misión. Los padres de Elena lo habían enviado a que la misión tal vez imposible, que regresen con Elena a casa, que se saque esa locura de la vocación de vivir en Varsovia. Y tuvo ese encuentro con Genoveva. Qué dolor en el corazón de Elena, de Faustina, pero resistió. Su vocación tan fuerte, sabía que amar a Dios sobre todas las cosas, el que ame más a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. Y Genoveva tuvo que volver a su casa sin Elena, y Elena pensó en la tristeza, el dolor de sus padres, de ver que Genoveva llegaría a Glogoviec, a su casa natal, sin ella, sin haberla recuperado. Hasta ahí la historia. Mañana vamos a continuar cómo ingresó ya, su postulantado, el ingreso como vida religiosa. Empieza toda esa historia espiritual de Santa Faustina tan importante que está también relatada en el diario espiritual. Hasta ahora hemos visto una parte oculta que no veíamos los devotos de la Divina Misericordia si no ingresábamos a biografías más profundas. Pero quiero rescatar dos pensamientos en torno a lo que hemos visto de la vida de Santa Faustina. Uno es en no tener miedo en que la confianza supone en embarcarnos en lo que Dios pide, más allá del costo de lo que significa. Si Dios nos pide algo, jugarnos por eso y no tener miedo a la adversidad. Santa Faustina supo que el Señor quería eso, ya era mayor de edad, los padres estaban apegados a ella, y soy mayor de edad, Dios me pide esto, y rompió con todo.
también nosotros tenemos que tener en cuenta, confiar en Dios y no tener miedo. Él provee por nosotros, Él cuidará, nos dará los medios. Si el Señor te pide más oración, si el Señor te pide obras apostólicas, si el Señor te pide sacrificio por Él, no tengas miedo en hacerlo. Él cumplirá, llenará, suplirá lo que te falta. Él siempre es providente. Si Él tiene un plan para ti, te dará los medios. Pero Él necesita que de tu voluntad salga ese quiebre con lo anterior, quiebre con el pecado, quiebre con la mundanidad, quiebre con aquello que te separa de la voluntad de Dios. Y el último pensamiento, miren, acá uno en esta catequesis de Santa Faustina, uno ve el amor de Santa Faustina por los padres, por su papá y por su mamá. Y sin embargo se ha visto de repente enfrentado al amor a Dios, porque sus padres la tenían retenida. Ella ya era mayor de edad, tenía 19 años, cumplía 20, y la retenían, y sabía que estaba llamada por Dios desde niña. Y el que ame a su madre y a su padre más que a mí no es digno de mí. Entonces, Santa Faustina nos enseñó que sí, hay que amar a los padres, pero hay que amar sobre todo a Dios. Que amando a Dios se ama mejor a los padres, pero hay cierto tanto amor a los padres como amor a los superiores, amor al matrimonio, al cónyuge, que son por supuesto lícitos y queridos por Dios, pero siempre subordinados al amor de Dios. Siempre subordinados al amor de Dios. Tanto a nuestros padres, a nuestros seres queridos, padres, hijos, cónyuges, subordinados al amor de Dios. Al punto que Santa Faustina tuvo que enfrentar el amor de sus padres y lamentablemente sufrir lo que significaría una separación, porque el amor de Dios era más importante. También nosotros tenemos que evaluar si con nuestros padres, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros superiores, tenemos un amor meramente natural o prevalece el amor a Dios. ¿Cuántas veces decimos, yo con el sacerdote soy amigo, no me confieso porque soy amigo? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos puesto el cariño humano de la amistad por encima del amor de Dios, que supone el amor a Cristo que está en el sacerdote, que es más importante el sacramento que la amistad humana. Tenemos que evaluar si nuestras relaciones humanas están subordinadas a Dios. De la misma manera, si esposo, esposa, amigos nos llevan a Dios, nos separan de Él, o cómo hacer para que esto nos una a Dios y no nos separe de Él. Que toda relación humana esté para la unidad con Dios. Santa Faustina entendió eso y rompió con aquello que la separaba de Dios, ¿no? Pese a que los amaba tanto, se separó de sus padres, luego volvería a visitarlos ya como religiosa, todo. Los padres comprendieron que era para Dios, nunca se dejaron de amar y se amaron mejor, pero en Dios, que es el que renueva el amor. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes esta catequesis de la Divina Misericordia. Que el Señor los bendiga a ustedes y a toda su familia. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío.